Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Hoy, prólogos y prolegómenos. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola José Ignacio, después de 2 semanas retomamos los podcasts y bueno, muy bien, con un poco de frío aquí porque tú estás en el calor y yo estoy cercano al invierno. Sí. Parece que estés hibernando. Sí, eso es Pero, un poco así. Estoy explorando, digamos, las bueno, regiones frías. bueno, solo para decir que sí, nos ausentamos 2 semanas porque bueno, habían muchas cosas por hacer, una de ellas en común, ¿verdad, Juan? Asistimos a un congreso juntos y la verdad es que estuvo muy bien, ¿verdad? Sí, Aprendimos un montón. sí, es un acto supremo de generosidad tuya que me hayas invitado a ese congreso en Abu Dhabi, donde realmente aprendí mucho, todavía lo estoy procesando. Además, hay algo fundamental que todos los oyentes alguna vez trataremos, que es que te he visto en acción. Ah, bueno. Oye, pues vamos a hablar de lo de hoy, ¿no? Sí, es un tema tuyo además. Sí, esta vez se me fue la olla a mí. Bueno, pues la verdad es que lo que sucedió es que yo estaba con este reto que tenemos medio impuesto porque hay un oyente que nos ha pedido hacer un programa de Borges, a los dos juntos, y yo me he autoimpuesto el releer todo Borges por enésima vez. Y leí un prólogo y me pareció que condensaba tantísimo saber, tantísimo arte, eh, tantísima belleza, ¿no? Que yo te dije, oye, ¿y por qué no hablamos de los prólogos, de prólogos, ¿no? Del gran concepto de lo que es un prólogo? Y tú inmediatamente ya reaccionaste, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que te vino a la cabeza de entrada? Bueno, la verdad que siempre sugiere muchas cosas y sobre todo si mencionaste a Borges, inevitablemente releí el prólogo de prólogos que está en sus obras completas y luego comencé digamos, a revisar cosas que había olvidado de los prólogos de Borges y es, bueno, lo que te comenté sinceramente, yo creo que en los prólogos está condensado también toda la sabiduría de Borges y son, no sé cómo definirlos, realmente creo que quedan pocas palabras porque es una mezcla de precisión, variedad, erudición, síntesis, menos es más, una maravilla. Es decir, y eso son los prólogos nada más. De hecho, cuando decidimos que finalmente hablaríamos de prólogos, y debido a que fue a raíz de leer un prólogo de Borges, eh, pues he hecho lo mismo que tú, he releído algunos y he querido copiarme aquí en una nota que tengo un prólogo, un trocito de un prólogo. Y hay muchos prólogos muy bellos, pero bueno, el que he escogido es el que en el fondo, a posteriori, él da algunas pistas de cómo escribe, ¿no? De cuáles son sus secretos a la hora de escribir, ¿no? Y me gustaría leértelo, ¿no? Es un Sí, sí. prólogo para todos los oyentes, sobre todo si hay jóvenes que no han leído a Borges, pues yo creo que con estas palabras ya se lanzarán a leerlo, ¿no? Leo, Borges habla, ¿eh? El tiempo me ha enseñado algunas astucias. Eludir los sinónimos, que tienen la desventaja de sugerir diferencias imaginarias. Eludir hispanismos, argentinismos, arcaísmos. Preferir las palabras habituales a las palabras asombrosas.
Intercalar en un relato rasgos circunstanciales, exigidos ahora por el lector. Simular pequeñas incertidumbres, ya que si la realidad es precisa, la memoria no lo es. Recordar que estas normas no son obligatorias y que el tiempo se encargará de abolirlas. Es extraordinario. Es que lo que pasa que me ha sucedido y no es una exageración, ¿eh? No es una exageración. Es decir, yo no entiendo, todavía no entiendo. Es decir, he estudiado mucho a Borges, he hecho una exposición sobre Borges, he convivido con Borges, he leído a Borges desde mi juventud, pero cada vez que vuelvo a Borges es una magia nueva. Sí. Bueno, volviendo al tema Sí. prólogos. ¿Qué es un prólogo? ¿Qué es un prólogo, Juan? A mí me gusta mucho pensar en la palabra pro, ¿no? Es lo que te comentaba, pro logos, es decir, antes o a favor del logos, de la razón. Y por lo tanto, ahí hay mucho juego, porque evidentemente podemos pensar que un prólogo es lo que antecede a algo que siempre está por suceder o que va a suceder. Y obviamente están los prólogos literarios, los prólogos de la literatura, en los cuales luego podemos entrar, porque estuve revisando, aparte de los prólogos de Borges, algunos prólogos que curiosamente han sido decisivos en la historia de la literatura. Por ejemplo, y luego lo podemos comentar, es el prólogo de Baudelaire a las obras completas de Poe, que introduce a Poe, a Edgar Allan Poe, en Francia. Entonces, ese prólogo, por ejemplo, no es meramente un prólogo, es la introducción de la obra y la potencia de Freud, de Poe, en Francia. Sí, sí. Oye, para definir un poquito, a mí me gusta mucho la separación que dices de pro, ¿eh? Y logos, ¿sabes? Solo que tiene una sutil diferencia, ¿no? Porque es el prólogo para el saber de la persona que lo escucha o lee. Porque el que lo escribe o el que lo dice, pues ya lo sabe. Por lo tanto, es una gentileza, ¿no? Del escritor. Es decir, lo que va a venir va a ser muy complicado. Déjame que te lo haga yo un poquito fácil y te lo ponga, ¿no? De todas formas, me he entretenido en buscar la definición oficial de prólogo, y leo directamente de la Real Academia, dice que un prólogo es un texto preliminar de un libro escrito por el autor o por otra persona que sirve de introducción a su lectura. Es aquello que sirve como exordio o principio para ejecutar una cosa. Que así de refilón me gustaría decir que leerse las definiciones de la Real Academia también es un ejercicio de belleza, porque aparecen palabras que no dirías jamás, ¿no? Como la palabra Exordio. exordio, ¿no? Es un Y luego exordio. pues es el No. principio, es una incitación a empezar, Ah, ¿no? genial. Y la otra cosa sí es que dije prólogo y tú dijiste prolegómeno. Digo, caramba, ¿qué diferencia hay entre prólogo y prolegómeno? Entonces la he encontrado. Entonces, un prolegómeno es un tratado que se pone al principio de una obra o escrito para establecer los fundamentos generales de la materia que se tratará después. Solo que a veces, usado en plural, se utiliza de forma diferente, como déjate de prolegómenos y ve al Vamos grano. al grano. Y entonces, como todo es, como dicen los americanos, usan esta palabra de serendipity, ¿no? Que una cosa te lleva a la otra, a la otra, a la otra. Claro, claro. Pues la palabra prolegómeno me llevó a mi tierna edad de 20 y pico años, que yo lo quería leer todo. Y se me ocurrió leer los prolegómenos a toda metafísica futura de Immanuel Kant.
de 1780 y algo, ¿no? O sea, que ahí es donde por primera vez entré a leer las ideas de Kant, que es idealismo, ¿no? Y descubrir que era muy difícil, que no entendía nada y que el primer capítulo, que si la estética trascendental, el segundo, que si la analítica trascendental, el tercero, que si la dialéctica, y te juro que me hizo mucho daño. Dejé, dejé de leer a Kant a raíz del prolegómeno, que ya me previno de que por ahí no podía ir yo. Pero bueno, solo es una anécdota. No, pero es muy interesante porque, mira, lo vinculo con algo que estuve leyendo en los últimos días, que es, digamos, no una crítica, porque los grandes filósofos en realidad se aprende mucho, pero eh, el tema de Kant es que para él la cosa en sí, ¿no? Lo que llamaba la cosa en sí, es inaccesible. Eso es. Entonces hay autores, después vamos a vincularlos de una manera extraña, como Rudolf Steiner, que es el creador de la antroposofía, que decía que sí, la cosa en sí es accesible a los humanos, es decir, en el sentido de que nosotros somos copartícipes de la creación del mundo. Por lo tanto, no hay digamos, una línea de subjetividad, una línea roja de subjetividad que no nos comunique con el afuera y que lo que vemos y lo que sentimos, lo que pensamos y lo que percibimos forman parte de una unidad dinámica. Hoy estamos sofisticados, ¿eh? Wow, te iba a hablar ahora de los juicios, de los juicios analíticos a priori. Sí, claro, Me voy a... venimos un poco. ¿Qué te has bebido? ¿Qué te has bebido, Juan? Confiesa. No, solamente café y agua, ya sabes. Vale. Para estas Eh, ocasiones. pero cuando en charla de café hablamos de prólogos, eh, tú me introdujiste una idea que me fascinó, ¿no? Que es nuestra civilización como prólogo a algo que será más alto, más grande y más rápido. Siempre. Y por ley transitiva, si uno piensa que nuestra civilización es un prólogo, han habido civilizaciones que fueron prólogo, ¿no? Exacto. Sí, Y tú sí. empezaste a hablar y me pareció fascinante, entonces me gustaría invitarte a hablar de las civilizaciones antiguas, prólogo de la nuestra, ¿no? Bueno, todo esto que voy a resumir en forma breve y en la cual hablamos bastante en una noche muy agradable, eh, debe ser considerado como una ficción. ¿Eh? Es decir, yo lo que voy a contar son una serie de cuentos, es decir, historias, ficciones, nada que ver con cosas comprobadas, sobre todo porque cuando termine de decir esto, lo que, lo que ha quedado demostrada, me adelanto un poco y trato de ser claro, es que no hay pruebas de civilizaciones anteriores a la nuestra a partir más o menos, tú me corregirás, de los años 60, cuando se descubre todo el tema de la tectónica de placas. ¿Sí? Entonces, ahí realmente entra la ciencia dura y dice, no, no hay, digamos, civilizaciones anteriores. Lo que cuento proviene de una serie de muchas lecturas vinculadas fundamentalmente a literatura del siglo XIX, pero que también tiene sus orígenes en Platón y en escritores antiguos. ¿Sí? Y tiene que ver con, lo digo en forma muy sintética, que antes de nuestra civilización existieron otras civilizaciones, es una fábula, un cuento. La primera fue
los hiperbóreos. Los hiperbóreos, la Es que civilización hiperbórea. es buenísimo el nombre. Dime. Los hiperbóreos, no, pero es curioso, porque el otro día vi que hasta Nietzsche dice, mi alma es lejana, soy hiperbóreo. O sea, en uno de los digamos, escritos de Nietzsche está. Entonces, era una civilización, fíjate, hiperbóreas. Bóreas era el dios del viento en Grecia. Entonces, hiperbóreas más allá de Bóreas, y por lo tanto en el Ártico, ¿no? Estaba ubicada genéricamente en el Ártico. Y hay muchas menciones en la literatura, en la filosofía, etc. Después llega otra que se llamaría Lemuria, que estaba ubicada aproximadamente en el Océano Índico, cercano a lo que sería la isla de Madagascar, etc. Y posteriormente, que es algo que Platón cita bastante, digamos, en sus obras, estaría Atlántida, de la cual se dice en uno de los textos de Platón que era una civilización avanzada tecnológicamente, etcétera, pero que desapareció en una noche y un día terribles. Entonces tenemos allí un material que por otro lado, Elena Blavatsky, que es la autora de Isis sin velo y la doctrina secreta, y que para muchos es una charlatana, hay un libro muy, muy divertido que se llama El mandril de Blavatsky, donde le hace una crítica radical, y hay otros que han, digamos, como Gary Lachman, que ha hecho un análisis un poco más sosegado de la figura de Blavatsky. Ella dice haber encontrado en sus viajes en el Tíbet un libro que se llama el libro de Xi'an y que sería el primer libro de la humanidad donde se describen estas civilizaciones. Creo que he sido más o menos sintético en este cuento, ¿no? Que es un cuento que, bueno, es interesante. Hombre, yo la Atlántida sí que la había oído y sí que sabía de sus raíces en Grecia. Pero la verdad, Lemures me cayó del cielo. O sea, digo, Lemures. O sea, ¿cómo soy un tío? Lemuria. ¿Cómo puedo ser un tío tan viejo y no haber oído esa palabra en mi vida? Sí, sí. ¿Cómo eran los lemures? ¿Eran también avanzados? ¿Eran...? Bueno, es que hay muchas versiones y es muy interesante. Yo como soy, digamos, un amateur de todo esto y leo todo sin creerme nada, la relación sería la siguiente. O sea, Lemuria sería una civilización, tú imagínate, esto es un cuento, ¿no? Un cuento para niños que estamos contando. Lemuria es una civilización avanzada porque vivía en el paraíso, digamos, el paraíso tal cual estaba dado, entonces lo que se dice es que tenían, digamos, distintos tipos de poderes, pensaban las cosas y sucedían, etc. Es un cuento de hadas. Pero que eso mismo, en la medida que fue transcurriendo el tiempo y todo, los hizo un poco vagos. Es decir, claro, estaban en el paraíso, estaba todo hecho, bueno, ¿qué pasa? Entonces, sí, sí, yo lo cuento como lo siento también, porque es un cuento para niños, mira, era un poco vagos y entonces siempre aparecen los dioses o alguna instancia que dice, bueno, cuidado, estamos haciendo experimentos sobre distintas cunas de la humanidad, pero no se trata de estar todo el día, digamos, panza arriba, disfrutando y todo lo que piensa sucede, ¿no? Bueno, desapareció. Eso. Y Ahí llegaron, ¿eh? no se sabe cómo. En el caso de Lemuria no lo tengo claro, no es que no se sepa cómo, es que son, digamos, son tantas fuentes, tantas contradicciones. A lo que voy es que se supone que llegaron los atlantes, entonces los atlantes eran, digamos, tenían las enseñanzas de los lémures y dijeron, no, mira, aquí realmente tiene que intervenir precisamente la razón, tiene que intervenir la ciencia, tiene que intervenir el desarrollo tecnológico,
tiene que intervenir, digamos, para la evolución de la humanidad, tiene todo esto. Bueno, tiene ciertos paralelos con, digamos, paralelismos con nuestra situación actual. Entonces desarrollaron una civilización hipertecnológica, pero fueron castigados, otra vez según los cuentos, por su arrogancia intelectual. Es decir, tampoco, es decir, no puedes estar, digamos, disfrutando solamente sin buscar una razón y una comprensión intelectual. Pero si te pasas y crees realmente que has llegado a los secretos últimos del universo y con eso ejerces un tipo de poder sobre el resto, etcétera, etcétera, y bueno, te desvías, desaparecerás en un día y una noche terribles. Bueno, Bueno, es esto eso, ¿no? sí me recuerda a los hermafroditas, ¿no? Que Exacto. habitaban la tierra y en su arrogancia, ¿no? Molestaron a Zeus, nuestro Sí, querido amigo bipolar, y nuestro les, querido amigo, muy bien. y les lanzó un rayo que los dividió en dos y por eso Claro, los hombres buscan a la otra mitad, sea hombre o mujer, según el mito original, y las mujeres buscan a su otra mitad, sea mujer o hombre, ¿no? Para volver a restablecer la perfección de los seres primitivos, ¿no? Pero mientras decías eso, no dejo de pensar de que sí existió una raza, ¿no? Que fueron los neandertales, ¿no? Que desaparecieron. claro, Y que también. no eran ni mucho menos inferiores a los cromañones, y que no está claro por qué desaparecieron, ¿no? No, Por menos, lo que pasa es que aquí está en juego una cosa que es muy, digamos, muy interesante y es una gran discusión y digamos que, por decirlo de alguna manera, en general, el darwinismo sí, ha triunfado, ¿no? Eh, pero lo que está en juego es en realidad eh, si hay, digamos, si eso ha sido aleatorio, si eso ha sido, digamos, por un tipo de selección natural en el estilo en que la concibe Dawkins, ¿no? Es decir, si ha sido, Darwin. ¿no? Es Entonces, darwinista. Dawkins es sí, darwinista. Sí. por eso, por eso. O ha intervenido, digamos, otro tipo de cuestiones que tienen que ver con esta gran cuestión que depende cómo se tome, bueno, es muy delicada porque enseguida te dices, bueno, pero que tú eres que un creacionista, entonces por lo tanto, No, digamos, hay un plan, etcétera, ¿no? no, Ahí entramos en terrenos resbaladizos. el debate científico, cuando finalmente se estableció, fue con Lamarck, ¿no? Es Claro, claro, la la marquiana, gran, exacto. el gran debate era sí, sobrevive el que se ha adaptado mejor, ¿de acuerdo? Hay selección, pero Sí, la pregunta que se formuló es si las pruebas de qué espécimen es el nuevo, o sea, cuál es el nuevo que nace, para probar si va a sobrevivir o no, si era aleatorio o exacto. si venía condicionado por el medio, si el medio dictaba la mutación para que entonces se adaptase al medio, ¿no? Esa es una guerra muy fuerte y hasta Napoleón tomó parte, no sé si... Y Sí, finalmente, Darwin, ¿no? Sí, era muy... claro, Lamarck contra Darwin. Y finalmente, pues los experimentos extensivos que se han hecho, extensivos, muchísimos, pues es Darwin el que tiene razón, ¿vale? Es una búsqueda ciega. Una vez yo te cité un libro de El relojero ciego, no Sí, sé si te acuerdas, de Dawkins, de de Richard Dawkins, Dawkins. de Richard Dawkins, Ujú. que él habla exactamente de esto y también explica en otro libro, el fenotipo extendido, ¿no? Donde por qué confundimos genotipo con fenotipo y lo que significa no adaptarse al medio y qué parte es exterior a... Es la realización de los mismos genes se pueden expresar de formas diferentes, ¿no? Dependiendo del medio. Y todas estas ideas, pues ahora están muy consolidadas, ¿no? Pero en su día fue un debate muy, muy intenso. Muy, muy intenso.
Y Napoleón odiaba a ese señor. Y, sí. Y luego la otra cosa que se me ha ocurrido mientras hablabas es que, bueno, una vez entré en contacto, creo que te lo dije, con una persona que estaba convencida de otra civilización, pero que esta estaba en Alpha Centauri, que resulta ser la estrella más cercana que tenemos a nosotros, y que se Sí. llaman apunianos. No Los sé si... apunianos, es verdad. Sí, sí, ya me Y lo que dijiste, mide sí, no 2 los metros y conocía. medio. Están descritos en todo detalle, ¿eh? Cómo son, cómo son de delgaditos y de altos. Y también me ha hecho mucha gracia. Y en particular me hizo gracia que esta persona que defendía a capa y espada que vivía en Alpha Centauri eh, no sabía que Alpha Centauri curiosamente es una estrella triple. O sea, no es ni Claro, siquiera que este. es difícil vivir allí. Está muy difícil vivir. Pero bueno, me hizo mucha gracia esa discusión. Pero pongamos a Sí. volver, si nuestra civilización es un prólogo, ¿a qué somos prólogo? ¿De qué? ¿Para qué? No, a mí me gusta la idea de prólogo, sobre todo en el sentido de aceptar la evolución, sea darwinista o no. Aceptar que en el fondo realmente todo lo que hemos vivido, hayan o no existido civilizaciones anteriores a la nuestra, que podríamos cifrar, digamos, de manera sensata en Sumeria, en Sumer, Sí, sí, como la primera sumerios. civilización, los sumerios. Sumerología es una eh, materia que se estudia en religiones comparadas, por lo tanto, sí, desde uno. Entonces, hayan o no existido, lo cierto es que realmente creo que sí, cada vez más, y en parte también escuchándote a ti, en las charlas que hemos tenido, etcétera, estoy cada vez más optimista en el sentido de evolución, ¿eh? Evolución no solamente porque hemos encontrado algunas respuestas, sino también porque nos estamos dando cuenta de cosas que antes era impensable. Y tenemos una herramienta que en otra época no tuvimos, que es precisamente, más allá de que se le puede matizar, se le pueden hacer críticas, se le puede hacer críticas, digamos, epistemológicas o muy sofisticadas, la gran ciencia moderna. Yeah. Bueno, yo como no he revisitado a Nietzsche, pero otra vez. Era hiperbóreo, ¿eh? Encontré una frase por allí que dice, yo soy, digamos, hiperbóreo, ¿no? O sea, era curioso, o sea, porque tenía ese elemento, ¿eh? Como de, claro, eso lo menciona Poe y lo menciona todo. Siempre hay alguna ciudad, la Turing Note en los contornos vagos que dice Poe, todos mencionan, y los románticos sobre todo, siempre hablan de algún tipo de ciudad que está por allí, que nos antecede o es que es misteriosa. Y después están todas las degradaciones, porque, bueno, los conspiranoicos, hay unas razas que se supone que están viviendo en el centro de la Tierra. Así que Eh, bueno, quería cerrar lo de Nietzsche nada más, que recordaba, sí, pero no tengo la memoria suficientemente buena. Esa frase que dice que el hombre es la línea que va desde la bestia o el animal al superhombre. Eh, que es difícil de caminar, que más vale no mirar atrás, dice varias cosas, ¿no? Pero es la línea que conecta, es el prólogo al superhombre, es lo que es el hombre. Y en el superhombre se dejará atrás todas esas morales y éticas que han sido impuestas y las desarrollará como propias, ¿no? Pero bueno, me acordaba también de esa sí. historia. Eh, pero, ¿sabes que como hemos tenido estas 2 semanas, me he puesto muy existencialista, Juan? De verdad Bueno, que esto es un dramón, ¿eh? Esto de que te den tiempo para pensar. Acabas mareado de pensar. Y se ha producido una cadena de eventos en mi cabeza que te quería comentar, ¿no? A estas alturas somos tan amigos, ¿verdad, Juan? Que nos podemos confesar estas cosas. Y claro. entonces es que me entró un día que mi vida era un prólogo.
que, vamos, que no he tenido tiempo o no voy a tener tiempo para de verdad vivir. Que todo ha sido un prólogo, un prólogo de aprendizaje, un prólogo de relacionarme, un prólogo de aprender las normas, un prólogo de desobedecerlas, un prólogo de encontrar mi camino y al final, ¡puf!, se acaba. Y dice, hombre, pero ahora debería empezar el libro, ¿no? Ahora debería empezar el libro. A mí me gusta mucho eso que dices porque lo comparto totalmente, o sea, lo comparto totalmente, o sea, me Es que encanta. sí, es que Me sí. encanta, me encanta porque es decir, la sorpresa de estos últimos meses o estas últimas semanas que coincide mucho con este podcast es que me he dado cuenta que, digamos, estoy como una especie de ignorancia absoluta, asombrada permanentemente. Es decir, pero ¿qué me queda? No, yo quiero vivir un poco más porque es maravilloso lo que estoy entendiendo ahora, ¿no? Es Sí, pues, una, con todo, y bueno, y si y lo dices tú, que eres, digamos, high level, entonces, nada, bueno, más, nada. bueno, me siento identificado, sí, yo necesito otra vida Más más, tiempo. sí, más tiempo. Ahí tienes que intervenir y acelerar las cosas, José Ignacio. Para Danos- la vida eterna. no, Pero vida eterna no, un poco más de tiempo. Pero quiero que me acompañes un poquito más en estas Sí, 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 cualidades que me han ido pasando. Entonces, de sí. repente tuve esta idea inmediata. Digo, bueno, yo no soy el primero que le pasa esto, ¿no? O sea, todo el mundo pensará que la vida es un prólogo. Y pensé, ¿qué vidas? Yo sabía que se truncaron en un momento que todo era promesa y todo iba a ser grande. Y entonces me acordé de un matemático de Galois, de la teoría de grupos, ¿no?, que en defensa de una afronta amorosa se batió detrás de la catedral a las 6 de la mañana y se murió. Y dejó escrita Qué cosa, sí. la noche anterior toda su teoría y está escrita en una noche porque él era muy malo y ya sabía que lo iban a matar, ¿no? Y pensé que la vida de él fue un prólogo. Pero de repente me vino una imagen. Digo, hombre, la persona que yo sé que odió morirse fue von Neumann, el Johnny von Neumann, que conozco a través de su trabajo en escribir los postulados de la mecánica cuántica, en organizar lo que llamamos hoy CPU, memoria RAM, es la arquitectura von Neumann, en crear el método de Monte Carlo junto a Ulam y a Metrópoli, el crear la parte de la teoría de juegos, el haber dicho la palabra singularidad por primera vez ante la explosión de conocimientos. Y como decían algunos de sus amigos, pues hay dos clases de humanos, von Neumann y el resto, ¿no? Esa es una frase. Y va y me llega un chico árabe en Emiratos cuando tú estabas conmigo y me viene un día y me dice, me gustaría mucho regalarle un libro a mí. Digo, y digo, wow, además un hombre joven, ¿eh? Y digo, así, dice, es el libro que más me ha gustado que he leído en años. Total, me lo regala. Y ese libro se llama Maniac, como maníaco, Maniac, Ah, claro. La vida de von Neumann, De la Batut, de la Batut. de la Batut, que ahora vive en Chile, Una creo. maravilla. Es un escritor chileno que ha escrito ese terrible Verdor. Sí, es muy bueno, la Batut. Sí, Dicen sí. que es el nuevo Borges, ¿eh? En la contraportada. Bueno, bueno, me parece. Un poquito exagerado, ¿no? Sí, sí, ese puesto está vacante. Ese está vacante. Total, que me impresionó, lo empecé a leer y me fascinó. Es un libro ¿Has fascinante, la visto? verdad. Sí, yo te dije, te Sí. envié, digamos, digo, ¿por qué no lees? Además, porque Pilla, por eso la, te lo Ba- estoy explicando en directo. la Batut, sí, No te maravilloso, he querido claro. sorprender porque tú me hablaste del libro y va y me lo regala un árabe. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que no, Sí. sincronicidad junguiana? Sí. Y entonces solo quería cerrar esta anécdota porque efectivamente falleció de un cáncer de cerebro muy joven, a los 50 y poco, y Un totalmente cáncer de ofendido, cerebro, ¿sí? ¿sí? Y totalmente ofendido con la vida. Ujú. Y en el texto
que he ido verificando que no se pase, que el batut no se pase, que sean verdad. He verificado que muchas de las citas son correctas. Me molesta mucho cuando la gente cita de forma imprecisa, ¿no? Pero he encontrado, Juan, el elogio científico más bello que yo creo que he leído. Y te lo quería comentar, ¿no? Es Wigner, Eugene Wigner, un compañero de colegio, premio Nobel él mismo, que siempre dijo que su Nobel no era nada comparado con lo que había hecho Bueno, von Neumann, que nunca recibió el Nobel, porque era muy matemático y no hay Nobel de matemáticas. Y dijo de él la siguiente frase, son 4 palabras. Solo él estaba despierto. ¿no? Y entonces fíjate qué profundidad. O sea, solo él estaba despierto, en inglés, only he was awake. ¿Okay? Es la idea de que todos vivimos un mundo de ensoñación, donde nos cansamos de pensar, nos acomodamos a una religión para tener una respuesta inmediata, no queremos entender ciertas cosas, no afrontamos las dificultades, no somos perezosos, somos acomodaticios, queremos vivir tranquilamente sin tal. Y eso es lo mismo que, pues, que un poquito estar dormidito, ¿no? O sea, adormilado en la vida, ¿no? Nuestra parte Esa frase, lemuriana. sí, solo él estaba despierto, dicho por un tío como Wigner, wow, es decir, ese es el reconocimiento absoluto, ¿no? de la persona que era capaz de leer todo, de verla entre líneas, de comprender a fondo, ¿no? y de afrontarlo todo. Solo, nada, quería comentarte que me encontré con esta frase que me pareció Sí, magnífica. es maravilloso. Yo creo que sí que necesitamos más tiempo y necesitamos procesar. Pero ¿por qué no hablamos también, digamos, porque hoy estamos trascendentalistas? eh, Perfecto. Hablemos un poco de los prolegómenos, a ver, los que vivimos todos, desde la juventud hasta Sí. nuestra actual senectud. Prolegómeno a la muerte. Sí, el prólogo a la muerte. No, no, de los prolegómenos del amor. Sí. Bueno, como gastamos mucha broma tú y yo, que como me dice un amigo mío, dice, los catalanes solo gastáis cosas que no cuestan dinero. Como gastamos, como gastamos muchas bromas, Es muy bueno eso. sí, tengo amigos muy divertidos. ¿Sí? Sí, Y hablamos mucho de los prolegómenos del amor. Mira, no me he podido reprimir y he buscado. He buscado. Y lo que pasa es que encuentras lo que quieres. claro. Sí, es un poco así. Pero, O lo que necesitas saber. sí. Pero desde el tiempo promedio de prolegómenos en el amor a la división de necesidad de prolegómenos por país, que son los países que... Y entonces se clamaba en el artículo que que no es muy fiable, que España, en particular las mujeres, eran las más demandantes en este tema. Luego las 10 técnicas más ventajosas para los prolegómenos. No te voy a cansar, pero ha sido muy entretenido leer todo eso. Pero todo el mundo está de acuerdo que es importante, ¿verdad? Sí, y además es realmente muy antiguo y muchas culturas la tienen incorporada, ¿no? Como por ejemplo, bueno, todo el mundo habrá escuchado hablar del Kama Sutra, que es un tratado del siglo, bueno, 3 o 4 después de Cristo. Y es importante por la cantidad, digamos, bueno, de tiempo que se exige, ¿no? En artes amatorias, vinculadas con el sexo, etcétera, pero no solamente con el sexo, digamos. El Kama Sutra, en ese sentido, es una especie de compendio de sabiduría de cómo relacionarse, digamos, cómo realmente desde crear el ambiente necesario y el tiempo que se toman hasta lo que significa, por ejemplo, no sé, todas la sofisticación emocional, intelectual que se necesita para vivir en pareja. Entonces no es una cosa baladí, es un tratado que está dividido en 7 partes
que es muy sabio. Lo que pasa que evidentemente nosotros vivimos en una sociedad acelerada, que ya me dirás, bueno, dile a una pareja convencional, desde jóvenes a lo que sea, que se pase 7 horas antes preparando el momento de la consumación. No sé, lo veo difícil. Yo lo leí, pero cuando era tan joven que confieso que debería volverlo a releer ahora, porque no Sí, buscaba lo mismo que buscaría ahora en ese libro. claro, claro, claro. Ahora lo leerás con otra perspectiva, pero vaya, yo creo que en ese caso los prolegómenos, que es una cosa muy, muy, muy interesante, eh, y yo creo que en ese sentido, ahora rompamos una lanza, yo rompo una lanza. Yo, yo creo que realmente las sabias y las demandantes, digamos, las que realmente por lo menos a mí, en mi experiencia, te ayudan mucho, digamos, en la guía, en ese camino, y son menos ansiosas, ¿eh? O sea, son las mujeres, o sea, Sí, en el sí, sentido, sin bueno, duda. entonces, claro, digamos, el típico, digamos, hombre occidental blanco, y además es una cosa tremenda que se difunde en las películas. Si tú ves, digamos, como en las películas, digamos, el acto amoroso, lo que sea, es, no sé, es un minuto. Eso es verdad. Oye, y ahora que hablas de esto, estoy dándole vueltas. ¿El sexo tántrico se relaciona o no se relaciona con el Kama Sutra? Claro, sí, evidentemente, evidentemente. Es decir, el tantrismo, no, ahora tengo un cortocircuito, no sé si está, digamos, incluido dentro del Kama Sutra, pero evidentemente el tantrismo es una forma, digamos, de unión que necesita, bueno, determinadas técnicas, preparación y sobre todo tiempo. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de, porque tenemos yo creo que estamos en general nuestra educación sexual es muy mala y entonces somos genitales, ¿entiendes? O sea, fundamentalmente la sexualidad, y se ve en la pornografía en todos lados, es genital. Pero nadie se para a descubrir las delicias de lo que es hablar, charlar, comentar cosas, estar en un tipo de intimidad, en un ambiente relajado, las caricias, no sé, hay un montón de rituales que son maravillosos, pero que no hacemos porque no tenemos tiempo y en general se ignoran además, claro. Bueno, te iba a hablar de ritual, de prólogos, Sí. de cosas que en el fondo son rituales, que Ujú. es llegar a un concierto de música clásica y toda la parafernalia inicial, ¿no? Que uno al final le encuentra mucho encanto, ¿no? El hecho de llegar y de que lleguen los diferentes eh, instrumentos, que empiecen a afinarse, que lleguen los concertinos, que llegue el primer violín, que afine a toda la orquesta. ¿Eh? Hay todo un prolegómeno porque es laborioso y largo, lleno de... es un ritual, ¿no? Que en el fondo, forma parte de la experiencia, ¿no? Final. O sea, tu experiencia no es solo la pieza de música, sino eso, ¿eh? Y es muy bien apreciado. Y en el cine son las palomitas, entiendo yo, que uno va al cine. Hay gente que si no hay palomitas no va al cine. Claro. es, es- Sobre es todo de, los niños, o sea, si no hay palomitas no entran. o cuando uno ve un partido de fútbol. Claro. Cuando tú ves un partido de fútbol de Argentina, ¿qué haces? ¿Te preparas también? ¿Tienes no sé, ¿eh? Yo he visto Bueno, argentinos que se visten de argentino en casa. bueno, claro, no, 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 sí, ¿Eh? ahí hay una serie de rituales sagrados entre los argentinos. Yo creo que en general todos digamos, los que aman, incluso los fanáticos del fútbol, tienen rituales previos y además, bueno, a mí, por ejemplo, ahora que el Barça está jugando muy bien, ¿no? Bueno,
tiene Sí, algún bajón. será puntual, sí. Sí, pues, no, pero tiene gente con mucho talento ahora, y bueno, sube y baja. Pero, por ejemplo, es una cosa que hace tiempo no me pasaba de la época de Messi, que me alegra cuando juega el Barça. Esto, cuidado que es muy exclusivo para los culés, entonces, claro, decir, bueno, ahora, Nos ahora, lo está diciendo un argentino, ¿no? Un argentino sí, que fuera claro, de Argentina no existe el fútbol. exacto. Sí, no, pero eso que decías, volvamos a cuestiones más interesantes. Lo que estabas diciendo, me parece que lo podríamos aplicar desde que nos despertamos por la mañana, que es el gran prólogo del día, ¿no? Es decir, ¿cómo nos despertamos, ¿no? Y entonces, a partir de, también en estos últimos meses, no sé, como es una cosa muy, que hacía tiempo que no me pasaba, antes me pasaba, es decir, es una sensación que tenía cuando era niño, es decir, cuando me despertaba, cuando era niño y entraba el primer rayo de sol, era una emoción, pero indescriptible. Y en las últimas semanas me ha pasado lo mismo, es decir, me despierto y digo, es increíble lo que me depara el día, esto, el otro, tengo que hacer esto y además las sorpresas. No sé, el despertar la mañana, el levantarse, por ejemplo, ahora estoy durmiendo poco y me levanto a las 5:30, 6 de la mañana y ver amanecer como el prólogo de hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, ¿no? Es realmente muy interesante, sí. Me lo has puesto en bandeja. He buscado, y solo tengo dos, un segundo prólogo de Borges, donde he querido buscar un prólogo que escribiera 40 años después de haber escrito el libro, ¿no? Ya sabes que Borges reeditó Sí, sí. Porque tiene, digamos, correcciones, ¿no? Revisó los prólogos y hace pequeñas notas. Sí. Entonces te voy a traer uno a colación porque te va a cuadrar de maravilla. Es el prólogo que hizo a la edición de 1969 Ajá. de su primer libro de versos, que fue Fervor de Buenos Buenos Aires, Aires, exacto. que el libro es de 1923. Sí, Y ahora lo que te cito fue escrito por Borges en 1969, es decir, 46 años después, ya como una persona adulta. Y dice estas palabras, dice, en aquel tiempo buscaba los atardeceres, los arrabales y la desdicha. Ahora, las mañanas, el centro y la serenidad. O sea que tú perfecto. también, Perfecto. sí, Sí, sí. has descubierto después de 46 años, ¿no? Que quieres buscar las mañanas, ¿no? Siempre. No, yo siempre fui, digamos, luciferino. Bueno, yo no puedo ser más noctámbulo. Ayer logré dormirme a las 4 de la mañana. Bueno, pero Lo, eso, eres un noctámbulo productivo. tiras todo lo que haces de noche, lo tiras todo. Sí, sí. Y en total, en 3 noches habré dormido 9 horas, yo qué sé. En fin, así no se puede vivir, la verdad. Si hay alguna receta para dormir, ¿de dónde la hallo? Lo he probado todo a estas alturas. Oye, prólogo a la ciencia. ¿Tú crees tanto hemos hablado del horóscopo y del zodíaco, en particular del zodíaco, y como tú viste, hice una introducción a la ciencia y empecé por el zodíaco en una charla. Y yo he pensado que el zodíaco era el prólogo a la ciencia. Estaban todas las ideas, la perfección, las simetrías, las matemáticas que se querían saber y lo que se quería llegar a obtener de ese conocimiento, conocer algo para nuestras vidas, para los humanos, ¿no? Estaba todo encapsulado en el primer intento. Es como un resumen, ¿no? La ciencia va a ser esto. Y te lo dice todo al empezar el horóscopo, ¿no? El origen, la necesidad de estudiar el cielo, ¿no? Mira, No sé. no, ya que dices eso, hoy estaba revisando y reflexionando sobre lo siguiente. O sea, si
puedes poner lo que quieras, puedes poner, digamos, la astrología, puedes poner la magia, ¿no? Sí, Y de ahí sacar, digamos, líneas evolutivas eh, que se van convirtiendo a medida que evoluciona la ciencia en cosas que, bueno, esta frase que decía, la famosa frase de las tres leyes de la tercera, ¿no? De Clark, toda tecnología lo suficientemente evolucionada es indistinguible de la magia, es que si pones la magia como tecnología de operar, ¿no? Sobre la naturaleza y después haces un recorrido cronológico sobre cosas y poderes que se supone que tenían los magos y que después a lo largo de la época han sido, digamos, desarrollados por la ciencia, tienes una especie de cronograma o de diagrama realmente extraordinario, porque ¿por qué está diciendo eso Clark? Porque las cosas que están, es decir, cuando yo visité tu laboratorio y comprendí o intuí determinadas cosas que estáis haciendo en el control preciso de la, digamos, del mundo subatómico, bueno, es magia. Es decir, es magia y es ciencia, pero no es, para un profano, no se puede distinguir, ¿no? Hay sí, algo sí. de eso, ¿no? No, totalmente, totalmente. Yo creo que yo te dijera cualquier otra palabra en vez de explicarte lo que creemos que es verdad, colaría igual. O sea, no es tan alocado, ¿no? Todo lo que hacemos. Pero, pero bueno, tuviste el privilegio de ver Es que yo creo que son, lo que pasa es que son, digamos, magos racionales, humildes digamos, y lo cosas está. más banales, ¿no? ¿Eh? Tuviste cosas muy banales en el fondo, porque yo, una de las cosas que viste fue un ultra vacío. Es decir, un No, lugar banales para mí no, para nada. No sé. lo que hemos vaciado de aire Nada de hasta... lo que vi para mí fue banal. Pero bueno, Y menos la cámara blanca, sí, que deja un programa la cámara blanca, ¿eh? No, la sala blanca, la sala blanca, lo dejamos ahí, es un misterio, la sala blanca. con todos vestidos con los trajes blancos como si estuvieran allá llenos de virus, ¿no? Pues no, no. Sí, viste muchas cosas muy chulas, ¿no? Vistes láseres finísimos en acción, vistes temperaturas de 10 milikelvin, ¿no? Viste cosas no triviales, sí. Nada es trivial. Para construir eso han tenido que pasar muchos siglos, muchos millones de años para que lleguemos a ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, no te voy a machacar. eh, yo me quedo todavía con la pregunta, ¿eh? Todo esto que estamos haciendo es el prólogo de qué. Y entonces yo me decía, bueno, ¿y el podcast es prólogo de qué? Será algo, pues, no sé, no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, algo habrá que pensar, ¿eh, Juan? Algo habrá que pensar. Bueno, Prólogo a se va dando solo, es decir, porque en realidad, ya has visto, tú hablas siempre de crecimiento orgánico y de cosas naturales hechas con mucha espontaneidad. Es lo que hemos logrado, más allá de que a los oyentes les guste o no, es algo bastante mágico y por otro lado muy científico también, por tu parte. Por mi parte es la parte, digamos, un poco más delirante, pero bueno. No, no, nos lo estamos pasando bien. Nos estamos pasando bien. Y además, si la gente supiera la cantidad de ideas estrambóticas que en una noche a 31 grados, Sí, sí. cuando yo te refuté a fondo a los lemures y los hiperbóricos Sí, y aduje la teoría de Wegener, tectónica de placas, los registros fósiles que claro. tenemos, bueno, en fin, ahí se me fue la olla un poco. No, No, no no, no, tengo... pero has visto que en realidad yo he vuelto a zona templada y te he dado la razón. Lo que, No, no, no. en el sentido de que, ya te digo, yo me gusta esas ficciones. Ahora,
también entiendo que verdaderamente si no hay verificación científica, bueno, seguirán siendo ficciones Sí, pero si no hubiera este tipo de magia, la vida sería muy aburrida, ¿sabes? también. Por eso nos gusta a todos y a mí en particular, ¿no? No hay nada malo en explorar, en partir de suspender La la incredulidad. incredulidad, la suspensión de la incredulidad de Coleridge. Es lo que Mira, tú decías los prolegómenos. Mira qué curioso. Es increíble los prólogos en las obras de Shakespeare, que es lo que estabas hablando en relación a la orquesta y todo, que lo que pedía siempre, claro, ¿no? Suspensión de la incredulidad. Decía, mira, somos estos, somos ¿Eh? 4 actores que nos Sí, sí, vamos a disfrazar, que sí, sí. además, claro, no podemos aquí reproducir las batallas de Marte, pero te pido, querido, digamos, espectador, que uses tu imaginación, ¿eh? O musa de fuego, ¿no? O sea, ¿quién pudiera, ¿no? O musa de fuego. Entonces, un prólogo es el llamado a una musa de fuego para decir, impregna de imaginación a todo el público que compartan y que se imaginen con nosotros esta grandeza, ¿no? Lo que sea. Sí, sí. Sí, sí, hay en alguna peli la escena inicial, ¿no? Del prólogo a la obra teatral, donde Claro. efectivamente invita a la suspensión de incredulidad, para usar este término moderno, ¿no? Mira, Juan, lo que pasará es que en el futuro, como solo tendremos sexo con robots, ah, te vendrá el robot y te dirá de entrada, bueno, quiero por favor que suspendas y que Sí, consideres claro. Que suspenda la incredulidad. y que, y que mi Es muy perfume bueno eso, exacto. Eso es genial, mira. Programa un robot, eso es extraordinario. Hola, ¿qué tal? Soy tal. Suspende la incredulidad. que vamos a pasarlo bien aquí. Es Bueno, buenísimo. Bueno, ya bueno. creo que nos pasamos, ¿eh? No, sí, sí, ya De cerramos. tiempo. Oye, último Sí, pensamiento para todo. sí. Para todo, Bueno, para prólogos. para el programa. No, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, somos prólogo de algo que desconocemos y tenemos que vivirlo con absoluta confianza, porque debemos admitir realmente que estamos en un misterio maravilloso, del cual sabemos algunas cosas y cada día realmente agradecer que yo cada vez que, ahora me doy cuenta, cada vez que vivimos, digo, no puede ser que estemos en este planeta, no puede ser que haya tanta maravilla, no puede ser que se sepa tanto. Y no puede ser que haya gente tan hermosa, ¿no? Tan generosa, tan sabia. Bueno, yo también me quedo con que la vida es un prólogo. No sabemos a qué, pero vaya prólogo. Sí, Vaya, vaya prólogo, ¿no? vaya prólogo. Sí, No sí, está mal, no está no mal, está mal, no está mal. no está mal. Y a veces Mira, los prólogos, mira, ahora voy a ser hereje. El vaya, creador es un gran prologuista. toma ya. El creador es el gran prólogo, Es el gran prólogo, claro, claro. aunque ni siquiera él sabe. Sí, exacto. Bueno, Soy un sí. sí. Bueno, pues nada, como siempre, un Nos placer. vemos la semana que viene, Sí, si es vale, posible. claro. Bueno, Chao, chao. un abrazo, hasta luego. Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Prólogos y prolegómenos.